bien aún en medio de estas tormentas que han pasado últimamente, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el capítulo 7 del libro del Éxodo, que es el libro que estamos estudiando como iglesia y al que yo he llamado antes de las plagas, un mensaje y varias advertencias. En este capítulo, Dios reafirma a Moisés como el elegido y tenemos aquí una fascinante narrativa de la confrontación entre Moisés y el faraón de Egipto, un líder poderoso y obstinado que se niega a someterse a la voluntad de Dios a pesar de las varias advertencias que Jehová le ha hecho y que le va a hacer todavía. Aquí también inicia el despliegue de lo que llamamos las plagas de Egipto, que son una serie de juicios divinos enviados por Dios a través de Moisés para persuadir a Faraón de liberar al pueblo israelita de la esclavitud, y con ellas además inicia el plan de Dios para entregar a las tierras de Canaán que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a manera de introducción vamos a ver muy rápidamente cómo es que hemos llegado hasta aquí. Los israelitas han prosperado en Egipto y se han multiplicado. Y de ser ese pequeño grupo que llegó en los tiempos de José, ahora, 400 años después de eso, se han convertido en una gran multitud. Tantos que el nuevo faraón tiene miedo de que se subleven y se unan a sus enemigos, por lo que los somete a una esclavitud laboral. Los israelitas claman a Jehová por ayuda y son escuchados. Y entonces Jehová levanta a Moisés como el líder para liberar a su pueblo y lo manda junto con su hermano Aarón delante de Faraón a exigirle de parte de Dios que deje ir al pueblo, que lo deje salir al desierto por 3 días para adorarlo. Pero Faraón no los escucha y lo manda a salir y no los escucha, pero además agrava aún más la carga que tenía sobre los israelitas, haciendo que Moisés se pregunte si él es la persona adecuada para llevar a cabo la tarea que el Señor le está pidiendo que lleve. Y al final del capítulo 6 que vimos la semana pasada, Moisés se presenta ante Jehová y le hace esa pregunta. Y la respuesta del Señor a Moisés es que no se trata de lo que Moisés pueda hacer, se trata de lo que el Señor va a hacer a través de Moisés. Y antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Señor Dios Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias porque nos permites estar aquí reunidos para escudriñar tu palabra. Y Señor, te pido que tú seas el que edifique tu iglesia, que tú abras nuestra mente, nuestros corazones y que solamente nos quedemos con lo que viene de ti. Pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 7, que es el libro que vamos a leer. No las traigo en presentación, quiero que leamos el libro. Éxodo 7. Y vamos a leer desde el capítulo, aquí este es el contenido que vamos a ver. Ya vimos el prólogo, introducción. Vamos a ver lo que es el mensaje, las advertencias, la plaga o los golpes, una conclusión y una advertencia. Y entonces vamos a leer a partir del versículo 30 del capítulo 6, del versículo 29, que es donde Moisés duda de su capacidad y dice así la palabra. Éxodo 6, 29, gracias. Dice: Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Capítulo 7. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos.
E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Faraón ya ha dejado claro su negativa de reconocer a Jehová. Y eso lo vimos en Éxodo 5:2, cuando Faraón dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje salir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón no quiere saber de Dios, no quiere tratar con él. Así que Jehová va a constituir a Moisés como Dios delante de Faraón, como su representante personal. Él va a ser Elohim para Faraón y Aarón va a ser su profeta. Dios le va a mostrar a Faraón cómo luce a alguien que dice ser una personificación de Dios. ¿Por qué? Porque Faraón se decía o se creía ser Dios. Y no es que Moisés lo fuera, no. Pero Moisés iba a ser imbuido por el poder de Jehová. Ahora bien, Moisés debía esperar la instrucción de Jehová y Aarón debía esperar la instrucción de Moisés. Ellos no pueden actuar por su cuenta, eran embajadores del rey, del reino de los cielos, del Dios vivo y verdadero. Y como embajadores expresan la voluntad y ven por los intereses de quien lo envía. Moisés y Aarón hablarían y harían la voluntad de Jehová y entregarían su mensaje. Su mensaje es corto y claro: deja ir a mi pueblo. Y Dios constituye embajadores a todos sus designados. Jesús dice que a todos los que les fue entregada la palabra de Dios son dioses. Lo dijo en Juan 10:35. Dice, si llamó, ¿quién? Está hablando de Jehová. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Pero hay que tener cuidado por no tergiversar las cosas. Eso no significa que nos debemos de creer dioses, y mucho menos que seamos dioses. Aunque hay muchos falsos profetas que realmente lo creen y se creen Jesucristo, y si no, desen una vuelta por internet y hay infinidad de cosas. No, lo que significa es que cuando alguien transmite fielmente la palabra de Dios, está hablando a nombre y en representación de Dios. Es como yo, en mi empresa, yo soy representante legal de la empresa. Con el poder que me da la empresa puedo ir ante las autoridades a hacer negocios, a convenir, a iniciar una querela, pero lo hago a representación y nombre de la empresa. Sin ese poder no soy nada. Y gracias a Dios que habla claro y conciso. No tenemos que andar adivinando qué nos quiso decir. Él ha dejado sus palabras aquí muy legibles. Aquí ha dejado su mensaje para todos nosotros. Y Jesús, al inicio de su ministerio, trajo un mensaje claro de parte de él. En Mateo 4:17, que es con donde inicia su ministerio, Jesús dijo, bueno, dice Mateo 4:17, dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a nosotros, como embajadores de Dios, se nos pide que también demos un mensaje en su nombre. 2 de Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores ¿en nombre de quién? De Cristo, no por nosotros mismos. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se dan cuenta? Es como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces tenemos tres mensajes. El que dio Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo. El que Jesús trajo, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Y el que nosotros debemos dar, reconciliaos con Dios. En el fondo estos tres mensajes son iguales e implican que tenemos un conflicto con Dios y con su reino y debemos reconciliarnos con Él. Pues no solo Faraón se cree ser Dios. Siendo sinceros, todos nosotros también nos creemos Dios. Todos queremos gobernarnos a nosotros mismos, hacer lo que queramos nosotros mismos. Todos nos colocamos en el lugar que solamente le corresponde a Él. Así el mensaje de Faraón es el mismo que nos da a todos. Ustedes no son dioses. Su reino está en conflicto con el mío y es mejor que se arrepientan y se reconcilien, pues en un día Dios va a ser exaltado y todos los demás dioses
y reinos van a caer. Pero en el capítulo 3, en el versículo 3 del pasaje que leímos, encontramos un detalle, que Jehová dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Y de inmediato pensamos que Faraón pues ya no va a tener opción de escoger, ya no va a poder escuchar y obedecer. Pero realmente es lo contrario lo que aquí está haciendo Dios. Faraón ya había mostrado que tenía un corazón inclinado a la rebeldía, inclinado hacia el mal. Y la palabra endurecer efectivamente se usa para un corazón terco y obstinado que a pesar del daño que se está causando, no cambia. Pero también la misma palabra endurecer se puede traducir como dar valor y hace referencia a fortalecer, a vigorizar. Implica dar valentía ante la adversidad. Así que Jehová lo que estaba haciendo verdaderamente es que le estaba dando libertad de elección para hacer lo que verdaderamente quiere hacer el corazón de Faraón, a pesar de las dificultades. Si Faraón no recibiera este reforzamiento a su corazón, simplemente se podría quedar paralizado en su negativa o podría tomar la decisión de obedecer a Dios, sí, pero obligado. Y eso convertiría a Dios en un tirano. Él quiere que hagamos su voluntad, claro, pero quiere que la hagamos por elección propia. Y aquí lo que hace Jehová, pues simplemente es resaltar la terquedad del corazón de Faraón, que ya ha elegido no rendirse a su voluntad. Obviamente para Jehová esto no va a ser una sorpresa. Él no dice, no quiere dejarse a mi pueblo, ¿qué vamos a hacer? No, en su omnisciencia sabía que esto pasaría y lo va a usar para multiplicar sus señales y milagros en la tierra de Egipto, refiriéndose a los juicios o plagas que vamos a ver más adelante y que apuntan, estos juicios, esas plagas son una señal que apuntan a Dios todopoderoso y soberano que llevará a cabo su voluntad con y a pesar de Faraón. Y esto servirá para que los egipcios conozcan a Jehová, el gran yo soy. Y de pasada, recordárselo a los israelitas, que quizá debido a la esclavitud que estaban teniendo, estaban perdiendo la fe. Finalmente dice que Moisés y Aarón, a pesar de la edad que tenían, 80 y 83 años, hacen todo lo que Jehová les mandó. Y esto no quiere decir que debamos esperar a tener esa edad para obedecer, porque algunos ya estamos más cerquitas, ¿verdad? No, en la Biblia hay claros ejemplos de personas que iniciaron a obedecer desde muy pequeños. Y hay otros ejemplos de personas que a mediana edad iniciaron a obedecer. Y como ahorita vemos, Moisés y Aarón a esta edad. Lo importante no es la edad, lo importante es la disposición de corazón para obedecer a Dios. Y más bien el principio que podemos sacar aquí es que Dios nos puede usar a cualquier edad si estamos dispuestos a obedecerlo. Vamos a leer la segunda parte de nuestro pasaje, la advertencia o señal. Y eso está del versículo 8 al 13. Y ya lo perdí, permítanme. Aquí está. Del versículo 8 a 13 dice así la palabra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová sabía que Faraón no iba a aceptar las palabras de Moisés y de Aarón, que pediría un milagro que le mostrara de parte de quién venían ellos. Así que hicieron el milagro que Dios le indicó, y los milagros que Dios hace no son para impresionar a faraones, son señales que apuntan hacia alguna verdad, algún aspecto específico del carácter o de los atributos de Dios o parte de su plan de redención. Y quizás te preguntes, ¿pero una serpiente? ¿Qué señalaba una serpiente? No creo que Faraón tuviera
tuviera miedo de una serpiente, seguramente era un hombre curtido y no se asustaría. Quizás no, pero él sí para él debió haber sido muy significativo el hecho de ver esa vara convertirse en una serpiente. En el panteón de los dioses egipcios de aquella época, según investigué, se adoraban a miles de ellos, pero los más representativos eran alrededor de unos 1500, y la mayoría de ellos eran representados o asociados con animales, como Anubis, el primero que está ahí, es el dios del inframundo representado como un chacal o un perro negro. Horus, el que sigue, es el dios del cielo, de la guerra y la caza, representado como un hombre con cabeza de halcón. Y Sobek, el último, dios del agua y la fuerza, representado como un hombre con la cabeza de cocodrilo. Y así muchos más, muchos dioses más. Pero había uno en especial para Faraón, la diosa Huayet, la vigorosa, que se representaba como una cobra erguida y cuya imagen estaba en el tocado en la frente de Faraón. A esta diosa se le consideraba la diosa del crecimiento, la diosa del calor del sol y de la renovación. Y es la protectora del Bajo Egipto, donde estaba el palacio real, y la protectora del mismo Faraón. Así que imagínense a ver Faraón a su diosa protectora, que en manos del dios de aquellos hombres solo era un pedazo de madera seco. ¿Qué podría ser ese pedazo de madera seco? Pues nada, pero así somos los hombres. Tenemos un corazón que fabrica ídolos. Vamos a ver a Isaías hablando de una persona que va y corta un leño en Isaías 44:16. Dice Isaías 44:16 que parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante del leño un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y este leño se puede cubrir, ya sea, lo puedes cubrir de oro, de seda, de púrpura, pero no deja de ser un leño seco. ¿Le suena contemporáneo esto? Pero hay otra señal dentro de esta señal. La señal es la vara que se convirtió en culebra, pero hay otra señal aún ahí. Que no solo Faraón debe considerar, sino todos los israelitas y nosotros también. Esa serpiente señalaba la maldición de Dios. ¿Sí? Normalmente relacionamos a Dios con bendición y está bien, es normal hacer. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Dios es un Dios de bendición, pero a veces se nos olvida o no queremos darnos cuenta que Dios que da la vida la puede quitar, que Dios que prospera puede traer la adversidad. Basta con que le preguntemos a Job. Dios que creó la luz puede traer las tinieblas. Bendice, pero también maldice. Y la primera maldición que salió de la boca de Dios, ¿en quién cayó? En una serpiente. En Jehová 3:14 dijo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Lo que Jehová quería es que Faraón se diera cuenta, por medio de esta señal, que si rechazaba la bendición de Dios, estaba escogiendo la maldición para sí y para su pueblo. Y lo mismo aplica para todos nosotros. Si decides rechazar a Dios revelándote a su palabra, dice Hebreos 10:31 que cuidado, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero Faraón no solamente no se impresiona con la señal, sino que queriendo minimizar el milagro, llama a sus sabios y hechiceros y estos hacen lo mismo. Cada uno echó sus varas y se volvieron serpientes también. Y no hay motivo para pensar que fue una ilusión óptica o fue algún engaño. No, realmente lo hicieron. Así que a Faraón les haber dicho a Moisés y a Aarón en ese momento, listo, igualado y multiplicado su milagrito. Solo que al instante vieron cómo la vara de Aarón devoró las demás varas, mostrando sin lugar a dudas el poder de Jehová
sobre cualquier encantamiento o hechizo. Y esto me recordó que hay personas, incluso cristianos, que cuando están en un problema, en lugar de arrodillarse ante Dios, acuden con un adivino, de esos que leen las cartas, o con un brujo que les hacen una limpia. Y efectivamente les pueden ayudar con sus problemas. Yo la verdad no dudo que haya personas que hagan este tipo de cosas y que sean efectivas aparentemente. Pero los poderes detrás de estas cosas son malignos, que intentan imitar a Dios y que no son bendición. Son maldiciones disfrazadas de bendición. Pues díganme, ¿a quién van a dar gracias estas personas? ¿A Dios? No, a la persona, al brujo, al adivino. ¿A quién van a acudir en el futuro? ¿A Dios? No, ya saben con quién ir. Y todos nosotros sabemos que lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en nuestros corazones es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Pero ahí en esa señal tenemos otra señal más. La vara de Aarón devorando a las otras varas. Esta fue otra oportunidad de que Faraón recapacitara de su necedad y orgullo, pues esta señal apuntaba a algo mucho más grande, algo mucho más glorioso. Jesús dijo en Juan 3:14 y 15, Juan 3:14 y 15 dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se comparó con la serpiente, pues él, el Cristo en la cruz, se volvería maldición por toda la humanidad, por todos nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, para librarnos con su sangre de la maldición, comiéndose las serpientes de la ley, del pecado, de la muerte y de Satanás. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que el fin último de las señales es llevarnos a Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Y si hoy, al nosotros dar el mensaje a alguien, nos pidiera una señal, esa sería justamente la señal, que Dios en Jesucristo cumplió su promesa hecha en Génesis 3:15. ¿Recuerdan esa promesa que le hizo a la mujer? Dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ese, quien aplastó la cabeza de la serpiente, que nació de una mujer, estuvo con nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y al tercer día lo resucitó, lo levantó vencedor. Lucas 24:46-47 dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces Faraón ha visto las señales y para él seguramente se está haciendo evidente el poder de Dios, pero no quiere someterse a la voluntad de Jehová y decide endurecer su corazón y no los escucha. Y eso es, con nosotros pasa mucho, se nos habla, sentimos como que sí queremos, pero endurecemos el corazón y decimos, no, gracias, ahorita no. A muchos de nosotros se nos ha dado el mensaje, se nos ha dado la advertencia, pero hemos decidido endurecer nuestro corazón y seguir en nuestra obstinación. Simón lo dijo cuando se encontró con la familia de Jesús, cuando estos lo llevaban a presentar al templo después de los 8 días. En Lucas 2:34-35 dice, y los bendijo Simón y dijo a su madre María, he aquí Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Cuánta gente no contradice la señal de la cruz? Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, Faraón
insiste en endurecer su corazón a pesar de las señales que ha visto. ¿Y qué pasa? Pues vamos a ver las consecuencias de la rebeldía de Faraón, que son las plagas. Pero antes de entrar de lleno a la primera plaga, vamos a comentar en forma general acerca de ellas. El concepto de plaga, tal como lo entendemos nosotros, de que es una aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños, ¿sí? ¿Es eso? Pues no es del todo correcta aquí en este pasaje. Pues aunque algunas sí cumplen con esa condición, otras no. La palabra que se usa aquí en este pasaje es nega, que más bien indica ser golpeado por, y que da la idea de que es un golpe que se recibe debido a alguna ofensa. Así que sería más propio decir los 10 golpes de Dios contra Egipto. Pero el diccionario de la RAE también define plaga como una calamidad grande que aflige a un pueblo. Así que podemos decirle de una u otra forma plaga o golpe y está bien. Y algunos autores consideran que no fueron 10, sino 9 plagas. Esas 9 plagas que Dios en su misericordia mandó para convencer a Faraón de que dejara salir a su pueblo y evitar la número 10, que realmente fue un justo juicio especial que Dios hizo con los egipcios, pues por su propia mano mataría a todo primogénito de Egipto, como ya lo veremos. Estas plagas van subiendo de intensidad y las 3 primeras afectan a todos los habitantes de Egipto, ya sea egipcios, hebreos o alguno que otro colado que estuviera por ahí. Y se podría que estas 3 plagas fueron leves, ¿sí? Causaron bastante malestar e incomodidad, pero a partir de la 4ª plaga suben de intensidad y Dios separa a su pueblo de Israel de los demás y las plagas solamente van a afectar a todos menos Israel. Las plagas siguen un patrón de ocurrencia, no son al azar. Y aquí puse un cuadro con las 10 plagas y su ocurrencia. Si separamos en 3 grupos de 3 las 9 plagas, las primeras de cada grupo, o sea, la 1, la 4 y la 7, ocurren después de que Moisés va al encuentro de Faraón al río, donde éste acostumbraba a ir todos los días, quizás a asearse o algún ritual, no sabemos, y le advierte lo que va a suceder y sucede. Luego, las segundas plagas de cada grupo, o sea, la 2, la 5 y la 8, ocurren después de que Jehová le dice a Moisés que entre a donde Faraón está, suponemos que al palacio, y que le advierta que si no deja salir al pueblo, sucederá tal plaga, y sucede. Y la tercera de cada grupo, o sea, la 3, la 6 y la 9, ocurren sin previo aviso. Quizás Faraón y el pueblo pudieran pensar que Moisés y Aarón eran los causantes directos. Por eso es que la tercera plaga ocurre sin previo aviso, para que no quede duda que Jehová es el causante de estas plagas. Así que las plagas no son circunstanciales ni aleatorias, sino mandadas por Dios en cierto orden y en un momento específico, y suceden a la orden de Moisés. Si vemos aquí en la última, dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, pero realmente Faraón lo hizo solamente hasta la 8ª y 9ª, es que dice en la palabra que Jehová le endureció. Dijo, ok, ya, te entrego a tu concupiscencia. Ahora sí, vamos a iniciar con el estudio de la primer plaga o golpe, que es convertir en sangre el agua del Nilo. Y vamos a leer de Éxodo 7, del versículo 14 al versículo 25. Y dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ya lo vimos. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón,
toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Wow. Aquí iniciamos con el patrón de las plagas. Jehová manda a Moisés que encuentre a Faraón en el río y que le pida que deje ir a su pueblo al desierto. O de lo contrario, la vara de Aarón convertiría las aguas del Nilo en sangre. Faraón, como vimos, no hace caso, pues tenía endurecido el corazón, así que Aarón golpea las aguas del río y se convierten en sangre. Del río Nilo, los egipcios o todos los habitantes obtenían el agua para beber, los peces para su alimento, el lino para su ropa, el papiro para sus escritos, en fin. El río estaba en todos los aspectos de la vida de los egipcios, tanto así que existen registros que estos le cantaban canciones de alabanza al río. Por eso era sagrado para los egipcios, lo consideraban su fuente de vida y lo asociaban a otro dios, el dios Hapi, el dios de la inundación anual del Nilo y de la fertilidad que ésta traía para la agricultura. Lo veneraban ya que sus crecidas anuales de estas dependían la prosperidad y el bienestar de la nación. Pero después del golpe que Dios da contra este dios Hapi, se acabó el agua, se acabaron los peces. El río apestaba de tal forma que aquellos que tanto lo amaban ahora le tendrían asco. Este golpe directo al rey y su Dios fue para mostrar que no era el dios Hapi quien proveía y sustentaba a todos los habitantes de Egipto, sino que era Jehová Jireh, el Dios sustentador. Entonces las aguas se convierten en sangre, y no solo las del río, sino las que salieron del río y que estaban en vasijas, en cuencos, en cubetas, almacenadas en las casas. Dios no quería dejar a dudas de su poder, pues habrá quien quiera negar este milagro diciendo que lo que realmente pasó en el río es que hay ciertas épocas del año en que llueve en demasía y que estas lluvias provocan que se desprendan ciertos sedimentos del fondo que libera bacterias de color púrpura que hace que el agua parezca color sangre y que afecta la oxigenación del río, ocasionando que los peces mueran y que las ranas que pueden moverse detectan falta de oxígeno, salgan, invadan la tierra y que el cuerpo de los peces, una vez que se empiezan a pudrir, atraigan una gran cantidad de moscas. ¿Se dan cuenta? Siempre tratando de racionalizar la obra de Dios. Y aunque este fenómeno que acabo de decir es cierto y que pasaba con cierta regularidad, los egipcios lo conocían muy bien. Ellos conocían perfectamente el Nilo, pero saben que lo que acaba de pasar no es normal y que además pasó a la orden de Moisés. Pero aún si todo hubieran sido fenómenos naturales magnificados, ¿quién creen ustedes que estaba atrás de estos fenómenos? Pues Dios. Dios puede usar cualquier elemento de la creación para sus fines. Incluso, como lo vamos a ver más adelante, Él usa los diminutos piojos y moscas como su ejército. Por eso es Adonai Sebaot o Sabaot, Dios de los ejércitos. Así que Dios golpea el río para mostrar que tiene el control de los recursos naturales, que nada puede hacer el Dios Hapi para impedirlo. Y no es que el agua parezca sangre, realmente la convirtió en sangre a modo de advertencia, una más que Dios le hace a Faraón. Pues Faraón sabemos que había vertido mucha sangre de inocentes bebés hebreos en el río. Y si no se arrepentía,
él y su pueblo serían juzgados y quedarían hastiados de ese mismo proceder. Proverbios 14:14 dice: de sus caminos será hastiado el necio del corazón. Y vaya que eso le sucedió a Faraón, pues tiempo después perdieron todos los primogénitos del pueblo. Dios hace esto con nosotros. Cuando nosotros no queremos dejar un hábito, una relación, una actividad, cosas que nos dan placer, pero que van en contra de la voluntad de Dios, podemos recibir 1, 2, 3 advertencias. Pero si nos aferramos, Dios dice: ok, no quisiste a la buena, entonces hará la mala. Y entonces hace algo para que encontremos asqueroso y nos arrepintamos. Y llama la atención el contraste entre la fe que muestra Moisés y Aarón y la incredulidad de Faraón. Pues siendo advertido y viendo las señales, pues no ve ni escucha. ¿Y qué hace? Vuelve a llamar a sus hechiceros, quienes hacen lo mismo. Si realmente estas personas podían hacer milagros que beneficiaran o que bendijeran al pueblo, ¿por qué no hicieron el proceso contrario de convertir la sangre en agua? Pues porque no podían, simplemente no podían. ¿Y saben por qué? Porque el poder del enemigo nunca traerá bendición. Como ya vimos, solamente imitará los milagros de Dios con el propósito de que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios y la pongamos en otra cosa. Y viendo Faraón que sus hechiceros hicieron lo mismo, ¿qué creen? Endurece su corazón de nuevo y como si nada hubiera pasado, se da vuelta y se va, sin importarle la suerte que correrían sus súbditos sin agua para beber y sin pescados para comer. Pero Dios no es un Dios que hizo la creación y se olvidó de ella. Nuestro Dios es un Dios misericordioso que no abandona a sus criaturas. Y en su bondad Él dejó una reserva subterránea de agua pura para que el pueblo no muriera de sed. Una persona puede pasar no los 7 días que dice el pasaje que duró las aguas convertidas en sangre, sino puede pasar toda su vida bebiendo agua que nunca le quitará la sed. Pero Dios hizo una provisión en Cristo, y lo vemos en Juan 4:14, que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para que salte, una fuente de agua que salte para vida eterna. Él hizo esta provisión en Cristo para nosotros, para que pudiéramos beber y tuviéramos vida eterna. Y para llegar a esa agua no necesitamos escarbar, simplemente necesitamos arrepentirnos, rendir nuestra vida a Cristo, pues Él es la fuente de agua viva. Conclusiones. Este pasaje la verdad es que es muy rico en enseñanzas. De hecho, cuando lo estaba estudiando, dije, hubiéramos sacado 3 prédicas fácilmente: el mensaje, las advertencias y las plagas, y sin ningún problema. Pero bueno, creo que con lo que debemos quedarnos nosotros son, primero, la grandeza del poder de Dios. Las plagas del pueblo egipcio demuestran el poder sin límites de Dios. Nada es imposible para El Shaddai. La soberanía de Dios, la segunda, la soberanía de Dios sobre la creación. Como vimos, Dios tiene el absoluto poder sobre todas las cosas, incluyendo la naturaleza y los elementos. Él puede hacer lo que quiera con el universo y a nadie le debe pedir permiso. Él es Adonai Elohim. Tercera, la supremacía de Dios sobre los otros dioses y demonios. Vimos la superioridad del yo soy sobre los dioses egipcios, sobre los poderes y encantamientos demoníacos de los hechiceros, dejando claro que Él es el único y verdadero Dios. También vimos la obstinación del corazón, cómo a pesar de las señales y maravillas, el faraón endureció su corazón y llevó a juicio a su pueblo. Esto nos enseña la necesidad de nosotros de humillarnos y de reconocer a Dios en nuestras vidas. La misericordia y la justicia de Dios. Dios mostró su gran misericordia al advertir al faraón varias veces. No fue 1, ni 2, ni 3, fueron varias veces. Pero también demostró su justicia al enviar las plagas como consecuencia de la obstinación y la desobediencia de Faraón. También vemos la necesidad de fe y obediencia.
Debemos confiar en Dios y creer en su palabra, incluso en las circunstancias que parecen imposibles. Moisés y Aarón lo hicieron. Y al confiar en Dios, en ellos se manifestó el poder divino. Y por último, la responsabilidad de los líderes. Faraón, como líder, tomó decisiones que afectaron a toda la nación. Así que debemos de tomar en cuenta la importancia de tomar decisiones sabias en nuestros papeles de liderazgo que Dios nos ha puesto, ya sea en la familia, en el trabajo, en el ministerio. Aplicaciones. Pues la aplicación dependerá de con quién de los personajes de este relato nos identifiquemos. Si nos identificamos o si tú te identificas con Moisés y Aarón, entonces seguramente tú ya has rendido tu corazón a Dios y has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pues entonces estás llamado a ser puesto como Dios delante de los incrédulos, de aquellos que no quieren saber nada de Él. La comisión es darles el mensaje del Evangelio, hacer discípulos, pero no discípulos tuyos, sino de Jesucristo, que le den la gloria y la honra a Dios y no hacerlo en tus fuerzas, porque no vas a poder, sino hacerlos en las fuerzas del Espíritu Santo. Si tú te identificas con Faraón, quiere decir que ya alguien te dio el mensaje, tú ya lo has recibido, ya empiezas a considerarlo, pero no quieres atenderlo. Reconsidera tu rebeldía. Suelta tus ídolos, deja de ser tu propio Dios y permite que el Señor Jesucristo dirija tu vida de ahora en adelante. Si tienes una posición de liderazgo, pues te puedes identificar ya sea con Moisés o con Faraón. Así que toma conciencia de que tu autoridad proviene de Dios. No te la ganaste, no has hecho nada. Esa autoridad proviene de Dios y que tus decisiones traerán ya sean bendiciones o maldiciones a los que están bajo tu cuidado. Y si te identificas con alguien del pueblo llano de Israel, entonces seguramente estás pasando por alguna prueba. El pueblo de Israel, junto con los egipcios, estaban pasando por la prueba de la plaga. Entonces tú estás pasando quizás por alguna prueba, alguna circunstancia difícil. Pero como creyente, ten fe y obedece, teniendo la seguridad de que Dios está contigo en medio de la oposición y de los desafíos. Él te dará el poder para pasar por esa prueba. Santiago 1:2 lo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y recuerda, cuando estés pasando en esa prueba, los egipcios, los incrédulos te estarán observando cómo estás pasando por esa prueba. Y por último, si tú te identificas con alguien del pueblo llano, pero de los egipcios, y sí lo tengo, pero no quiero ponerlo. Vamos a leer la palabra. Así que, si tú estás pasando por alguna prueba y no eres creyente, no tienes el soporte de Dios, quizás veas todo negro, quizás creas que no hay esperanza, quizás hasta estés considerando que no vale la pena vivir. Considera cómo las plagas fueron una expresión de amor, sí, para los israelitas, pues a través de ellas, al golpear Dios los ídolos de Egipto, estaban previniendo que los israelitas adoraran a esos dioses. Pero también fue una expresión de amor para los egipcios, pues aun cuando Dios muestra su justa ira, lo hace por amor. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor ama y disciplina. Dice: porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Estamos diciendo que Dios ama a los egipcios? Sí. Y luego para la segunda parte del pasaje de Hebreos 6, ese sí lo tengo, lo voy a poner porque no lo traigo aquí. Hebreos 12:6, la segunda parte dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué dije? ¿Escuchaste bien? Sí. El dolor que Dios está ocasionando tiene la intención de que se arrepientan los egipcios de su estilo de vida, y Dios no se va a cansar. En su fidelidad seguirá tratando con ellos. Y ahora sí vamos a Isaías 19:1, que Isaías 19:1 fue escrito
varios siglos después de esto. Isaías 19:1 dice, bueno, el título de Isaías 19 dice profecía sobre Egipto. Y esto me recuerda que estas plagas que acabamos de ver tienen su correlación con los sellos y las copas que ocurren en Apocalipsis. Y ese es otro tema bien interesante que no vamos a entrar. Pero bueno, aquí dice profecía de Egipto. Dice, versículo 1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Otra vez dicen los egipcios, no, por favor, ya no. Pero ahora, ¿qué creen que va a pasar con sus duros corazones? Si vamos más abajo, vamos a leer 23, 24 y 25 de Isaías 19. ¿Ya lo tienen? Dice versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Y Asiria es otro pueblo que tiene otra historia de opresión sobre los israelitas. Dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios, ¿a quién? A Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Hay una promesa para Egipto. Tenemos un Dios que ama a todas sus criaturas, y esas deben ser buenas noticias para ti y para mí. Él no dejará de insistir, pues no quiere que ninguno se pierda. Pero si insistimos en endurecer nuestro corazón, llegará un momento en que será demasiado tarde y entonces vendrá el juicio final. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor te damos por tu palabra que nos has dejado por escrito, porque con ella Señor no tenemos que tratar de adivinar qué nos quisiste decir. En ella encontramos claramente tus mensajes para nosotros. Te pido, Dios, que nos ayudes a despojarnos de nuestro corazón endurecido y que nos des un corazón sensible a tu instrucción. Danos la fortaleza de buscar siempre hacer tu voluntad y danos la valentía de ir con los que se niegan a reconocerte como el Dios todopoderoso y soberano que eres. Y permítenos entregarles el mensaje del Evangelio de la reconciliación a través de Cristo Jesús. Y si en este momento hay alguien que ha escuchado mis palabras y que está siendo confrontado, no te resistas. Arrepiéntete de haber endurecido tu corazón hasta hoy y rinde tu vida al que murió para darte vida eterna, Jesucristo, Señor, Dios y Salvador. Todo esto te ruego, Padre, y pongo en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias.